lo invitamos, Rolando y Lisbeka, para tocar temas de actualidad. Él es un estudioso de la ley, un estudioso de la Constitución. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle a Roberto, todo esto que hemos visto en Bocas del Toro, la suspensión de garantías, la declaratoria de urgencia nacional, el detener gente, sacarla de sus casas, raparla, exponerlas en calzoncillos en un lugar bajo la lluvia, trasladarlas a Veraguas, después a Coclé, todo este escenario que hemos visto, ¿cómo lo valora, cómo lo califica Roberto Ruiz Díaz? Buen día, Álvaro, buen día, Rolando y Lisbeka, y a los radioescuchas. No, mira, este es un tema que va a quedar para ser analizado a nivel de la Corte Suprema si la Corte determina aceptar alguna de las acciones y los recursos que se han presentado, porque se dieron una serie de situaciones que nunca se habían dado, en lo cual hay hasta conflictos de competencia en cuanto a las jurisdicciones, porque son detenidos en una provincia, trasladados a otra provincia, luego trasladados a una tercera provincia para aplicarle la normativa que está suspendida en la provincia original donde ellos fueron detenidos, que era en Bocas del Toro. Yo creo que más que reconocer una actuación, lo que hay es que simplemente llamar la atención, porque yo considero que el gobierno ni siquiera tenía en mente el alcance que iba a tener esa suspensión de garantías constitucionales que dieron. Creo que se dieron más a la presión de grupos cercanos al gobierno de decir que tenían que suspender garantías cuando ellos podían, con las unidades que tienen, hacer las acciones necesarias sin tener que llegar a ese punto. Y luego entonces vemos las imágenes o los videos que circulan cuando llevan a las personas detenidas en condiciones que son contrarias a derecho, porque simplemente quieren copiar un modelo salvadoreño en el cual hay una cantidad de personas que ni siquiera estaban vinculadas con las actividades delictivas o de vandalismo, porque no vamos a negar que hubo un momento en el cual Bocas del Toro fue en manos no de los que protestaban o en huelga, sino de unos grupos que simplemente se fueron al margen de la ley a hacer actuaciones que podían haber sido controlados por la Policía Nacional. Entonces de ahí también va a entrar a valorarse la función real que tiene lo que es el Senafrón y el Senan. O sea, el Senafrón y el Senan tenían o tienen funciones específicas, pero lo que han hecho es al cambiarle el rol y mandarlos a hacer un trabajo de policía cuando ellos no tienen ni la capacitación ni la preparación, especialmente en derechos humanos, para brindar este tipo de actividades. Ellos están preparados para otro tipo de situaciones. Entonces, eso va a ser un tema que se va a tener que valorar por los tribunales, y si no es aquí, va a ser a nivel internacional, porque téngalo por seguro, esto va a llegar a organismos internacionales, porque sí hubo violaciones a los derechos humanos, y sí hubo situaciones que se les salió de las manos a las autoridades, y especialmente a los componentes de la policía, que no estaban preparados para realizar este tipo de actuaciones. Así que es una situación bastante inédita, que va a ser interesante si la Corte llega a pronunciarse o a aceptar por lo menos alguno de estos recursos de habeas corpus, porque yo he visto últimamente a la Corte muy cómoda al no estar admitiendo demandas o acciones constitucionales o de plena jurisdicción o de nulidad para no entrar en una confrontación con el Ejecutivo. Pero sí es de llamar la atención el exceso de fuerza que se dio por parte de los componentes de la fuerza pública en lo que fue Bocas del Toro. Esto que se dio en Bocas del Toro, hoy vemos a las autoridades hablar de que la situación está casi normalizada. ¿Usted considera que la situación en Bocas y en el país está casi normalizada, señor Ruiz Díaz? Es que ese es el principal problema del gobierno. O sea, nos quieren vender una narrativa de que aquí no está pasando nada cuando están pasando muchas cosas. Lastimosamente no son los años de Noriega, en lo cual se hacían actuaciones al margen de la ley, pero no se podían documentar. Ahora tenemos los celulares, y por más que le corten la señal del internet o de la telefonía,
eso queda grabado y en algún momento van a salir todas esas imágenes y todas esas situaciones. Por ende, el gobierno, su primer error es no haber aceptado que había una crítica ciudadana y que había unos temas puntuales que ellos tenían que sentarse a conversar y a dialogar. Ustedes ven en las declaraciones de la ministra de Educación que en un principio dice una minoría de maestros y luego ve al Contralor hablando de suspender el pago de cheques de más de 27,000 maestros. Entonces no había una minoría. Entonces ese es el choque que hay entre las propias autoridades, que entre ellos mismos no coinciden cuando salen a hablar o no los preparan para que salgan con el mismo discurso y entran las contradicciones que le termina dando la razón a las personas que están protestando o a las personas que se están oponiendo a las decisiones, muchas veces en consulta del gobierno, y los deja en evidencia. Por eso que no podemos decir que todo está en calma. Aquí hay maestros que siguen en huelga, hay otra lucha que van a tener con relación a la retención de pago, hay que ver el decreto mediante el cual están haciendo nuevos nombramientos y el mismo es acorde con la ley 47, que está por un rango superior. Entonces son situaciones que yo veo que poco a poco van desenmascarando al gobierno en el sentido de que no están preparados para gobernar y no tienen un equipo de asesores que realmente los ayude a enmarcarse dentro de la normativa constitucional. Porque el mejor ejemplo fue el decreto de suspensión de garantía, donde le caímos en plancha con el tema del artículo 23, que ya la Corte Interamericana se había pronunciado desde hace muchos años, precisamente en el 87, con relación al habeas corpus. Luego hacen otro decreto extendiendo, pero aclaran que bueno, que el 23 ya no, pero estuviste 5 días violando el artículo 23 de la Constitución. Entonces, esas confrontaciones y esa falta de asesoría es la que está poniendo en evidencia al gobierno. O sea, el gobierno no puede creer que puede tomar las decisiones a la brava porque tenga un presidente que es de carácter fuerte y que él las decisiones las toma como él quiera, porque aquí hay un Estado de Derecho, y si no hay un Estado de Derecho, que nos lo vayan diciendo para saber nosotros cómo vamos a tener que actuar de aquí en adelante. Pero tenemos que empezar por respetar la Constitución, por respetar la ley, por entender que la imposición no va a llevar a ningún lado. Siempre hemos sido partidarios de que se tienen que sentar a dialogar, independientemente que vayan o no vayan a hacer cambios o modificaciones en el tema de la ley 462, pero se tienen que sentar a conversar, porque poco a poco la gente ha ido entendiendo que lo que se buscaba con la reforma a la Caja del Seguro Social era algo que no iba acompañado con el proteger los intereses de los ahorristas, porque cuando tú revisas la ley de la Caja del Seguro Social, era una ley que cuando se dio en la ley 51 hablaba que era de orden público e interés social. Luego reforma esta ley, con la 462, no le dan la condición de orden público ni de interés social, por ende no tenía efecto retroactivo. Al no tener efecto retroactivo, ¿cómo puedes tú quitarle a los ahorristas que la misma ley 51 le decía que sus aportaciones eran propias? Y ahora no son propias, sino que pasaron a un fondo común. Y la propia ley 51 decía que en materia de los fondos de la Caja del Seguro, cualquier norma o cualquier acción que se hiciera iba a ser nula si afectaba esos fondos que están allí. Entonces es una discusión larga que la Corte, para bien o para mal, debió haber entrado a valorar algunas de las demandas que se presentaron y darle, bueno, el revestimiento constitucional, si es que considera que es constitucional o no, pero iba a ser parte de la discusión y lo que pudiera en algún momento también calmar los ánimos, porque pasamos la pelota al órgano que por excelencia debe dirimir las controversias, pero no lo están haciendo. Roberto, aquí, y voy luego con Rolando y Luis Veiga, aquí se aprobó un decreto que lleva la firma de la ministra de Educación y del presidente de la República. Una ministra de Educación que desde el día 1, por allá por abril, en vez de construir puentes, se la ha pasado construyendo muros y no ha logrado que en una mesa los educadores se puedan sentar a conversar con el gobierno para tratar de resolver esto lo antes posible. Pero ahora lo que hacen, primero descontar salarios, ahora amenazar que van a votar a los educadores y ahora aprueban ese decreto donde se permite el nombramiento de nuevos docentes para reemplazar de aquí a diciembre a los docentes que están en huelga. Me pregunto yo, un decreto está por encima de una ley como la Ley de Educación
que no es cualquier ley, Roberto Ruiz Díaz. Sí, acuérdate que la ley orgánica de educación, esa ha sido discutida a través de los tiempos y los gremios magisteriales han logrado que se incluyan normas que le dan una protección incluso mayor que cualquier otro funcionario del Estado. De ahí que me llamó la atención primero la situación que se dio con colocar a los maestros y a los profesores con un tema de licencia sin sueldo, cuando la licencia es un derecho personal del funcionario y él es el único que lo puede pedir. Yo a ti no te puedo poner en licencia con sueldo o sin sueldo porque yo como patrón no quiero, no. Y es un derecho que solamente lo puede pedir el maestro. Entonces los colocan con licencia sin sueldo, luego se dan cuenta del error que cometieron cuando emiten este decreto, porque la propia ley establece que si tú estás en licencia, no te pueden tomar acciones administrativas ni de disciplinarias. O sea, eso está claro en la norma. Por eso es que yo te digo, o sea, es un tema de falta de asesoramiento y en el tema del Ministerio de Educación, lastimosamente, esto va irradiando de arriba hacia abajo. Si tú tienes un presidente que quiere imponer todo a la fuerza y que considera que a la brava se consiguen las cosas, tú el funcionario de abajo va a tomar las mismas acciones. Si dice, si mi jefe lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces eso es lo que va perjudicando a la propia gestión de gobierno, porque si ustedes recuerdan el tema de Bocas del Toro, el ministro Montó y la ministra de Trabajo fueron allá a hacer unos acercamientos y buscar negociar, pero después veía el presidente y salía con unas declaraciones incendiarias que todo el trabajo que habían hecho estos dos ministros se iban al piso. Entonces esa es la falta de coordinación que hay. O sea, el presidente quizás por ser el que da la cara y por decir yo soy el que estoy aquí y estoy presente, a veces cierra la puerta a diálogos que pueden ser conseguidos por otras personas que él tiene en su entorno y que posiblemente tengan esa capacidad de diálogo que él ha demostrado que no la tiene. Entonces, en ese sentido es que tenemos que ver ese decreto del Ministerio de Educación y la legalidad del mismo. Buenos días, Roberto, ¿cómo le va? Mire, a mí me preocupa los siguientes 4 años. El presidente ha hecho uso de su capital político y ha llevado al gobierno a un terrible desgaste a causa de estas fricciones con sindicatos, con asociaciones muy poderosas en el país. Indudablemente, a mi juicio, creo que pudieron haber entablado diálogos de parte y parte y llegar a acuerdos, pero ahora el estilo del presidente es el que ha predominado en esto y me preocupan los siguientes 4 años porque aquí todavía faltan temas importantes como es el tema de, por ejemplo, la mina, como es el tema de reformas constitucionales que deberían verse y otros muchos temas más que el Estado en la que el Estado necesita reformas, pero el estilo que ha inculcado el presidente en estos primeras crisis que ha tenido marca su gobierno. Entonces son 4 años. ¿Cómo debemos nosotros esperar? ¿Qué debemos esperar de esos 4 años con un estilo tan confrontacional con el gobierno? Mira, Rolando, yo siempre he planteado que el presidente entró sin capital político. O sea, él dice, me voy a gastar mi capital político cuando él no tenía capital político. Su capital político se llama Ricardo Martinelli. Y por medio de Ricardo Martinelli es que él llega a la presidencia. Él hubiese participado en una elección, que ya había participado él en una primaria con Rómulo Rux y perdió en esas primarias. Él entra, pero aquí es donde tenemos que diferenciar el estilo que él impone versus el estilo de los partidos que hemos tenido antes. Muchos partidos evitan entrar a tocar temas sensitivos pensando en las próximas elecciones, en que le puede ir mal en las próximas elecciones. Y máximo que aquí no tenemos elección de medio término donde uno pueda calificar o no a los diputados. Y en el caso de Mulino, él es consciente que él no tiene capital político y que su vida política termina cuando termina su periodo presidencial. Entonces se atreve a tomar acciones que, si bien tenemos que ser conscientes, el tema de la Caja del Seguro Social no podía seguir siendo pateado hacia otro gobierno, pero sí tenía que haber sido más consensuado. Y cuando hablo de consensuar no es decir
No, discutimos 5 meses la ley, pero al final pusimos la que a mí me interesaba. Entonces, ese modelo de confrontación, no solo el tema de la mina, aquí va a haber una reforma fiscal que no lo están diciendo, porque los números no están dando, y al único que recurren es al bolsillo del panameño, al bolsillo de la clase media, que es el que más cotiza o el que más paga impuestos. Usted ve los reportajes que hay en los medios, y la defraudación fiscal de las empresas aquí es grandísima. Nosotros hablamos de un Producto Interno Bruto de 70.000, 60.000 millones de dólares, pero cuando tú vas a ver lo que es la recaudación fiscal, no se compara. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que entender que las medidas fiscales que él está tomando o que vaya a tomar tienen que beneficiar a la población, no seguir beneficiando al sector empresarial, porque él, su bastón político que él tiene es el sector empresarial que trabaja coyuntural con el que esté en el gobierno. O sea, muchos de los que ustedes ven que aplauden al presidente Molino, cuando él estuvo preso, eran de los que más lo señalaban, pero se acomodan a las circunstancias. Entonces, es un apoyo ficticio que le va a decir, dele presidente que usted va bien, mientras no me perjudiques a mí. Y el otro soporte que él tiene, y es el que más, a cual más se aferra, es tener a la fuerza pública de su lado. Para nadie es algo raro, porque él desde que llegó la primera vez al Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, luego de Seguridad en el gobierno de Martinelli, tuvo una empatía muy fuerte con los componentes de seguridad del Estado y con esos componentes que realmente le está gobernando. Él se atreve a hacer las acciones que se atreve porque él sabe que tiene una policía que va a salir con el eslogan de mantener el orden público a defender las decisiones que tenga el gobierno. De allí que nosotros tenemos que ver con esta elección mañana de la Asamblea Legislativa qué es lo que nos va a deparar. Porque si nosotros tenemos mañana una junta directiva nuevamente pegada al gobierno, nosotros no vamos a tener paz y tranquilidad los próximos 4 años, porque vamos a estar de sobresalto en sobresalto, de imposición en imposición, porque simplemente ya yo demostré el poder, ya yo demostré que yo puedo eliminar las garantías fundamentales para imponer las acciones en calle. Entonces se va a atrever a hacer cualquier otra cosa. Y eso es un retroceso que estamos teniendo en esta democracia, entre comillas, que tenemos, que imperfecta que es, por lo menos nos ha permitido poder avanzar un poco frente al resto de los países de la región. Pero hay un cansancio popular que no se puede ignorar y no viene de este gobierno, eso viene acumulado de los últimos 3, 4 gobiernos, en donde se siguen tomando decisiones, en donde la certeza del castigo no existe, donde la gente que le roba al Estado siempre se sale con la suya y paga nada más, como siempre se dice, el hijo de la cocinera. Licenciado. Sí, esto es preocupante. Sí, adelante, Licenciado. Gracias, Rolando. Buenos días, licenciado. Un placer saludarle. Usted hablaba del capital político y del cambio que va a existir a partir de mañana justamente en la Asamblea Nacional. Quería preguntarle su apreciación en torno a la oposición. Y si usted escucha que hay oposición en este momento, 1, eso, y 2, ese estilo de suspensión de garantías fundamentales. Nos tenemos que preocupar los ciudadanos al respecto y de ser así o de cómo queda conformada por los próximos 4 años justamente ese equilibrio que debería existir en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son las vías que nos quedan a los ciudadanos? ¿A quién atender justamente cuando se presenten temas de esta categoría? Sí, bueno, mira, el tema aquí es ver cómo va a trabajar esa Asamblea Legislativa a partir de mañana con esa directiva que se vaya a escoger. El tema de las garantías fundamentales ya lo hizo. Nada lo va a impedir volver a emitir otro decreto suspendiendo garantías, ya no solo en una provincia, sino a nivel nacional, si la protesta sigue siendo generalizada y sigue siendo algo que va cada día en aumento. Y él tiene que valorar las situaciones que se van a dar cuando se entren a discutir temas sensibles o sensitivos como el tema de la mina. Porque independientemente que lo veamos como que de allí va a salir una solución a los problemas económicos del país, eso no es tan así. Tenemos nosotros que ver el comportamiento que va a tener la Asamblea Legislativa y si realmente va a ser un contrapeso o simplemente va a actuar como siempre ha actuado, esperando las prebendas, los nombramientos o los contratos que les vayan a dar a los diputados y simplemente legislar conforme al Ejecutivo lo que le pida. ¿Qué le queda al ciudadano? Digo, las normas están ahí en la Constitución. El derecho a la protesta, el derecho a la huelga.
pero siempre con métodos pacíficos, con métodos cívicos, con métodos ciudadanos, porque es la única forma que tenemos para que nos escuche. Cuando uno habla de los tres poderes del Estado, tenemos un poder 100% político, que es la Asamblea Legislativa, que en teoría se debe a sus electores y que es la que debe llevar la voz de esos electores. Pero cuando esa Asamblea Legislativa simplemente deja de escuchar a sus electores para escuchar al Ejecutivo, se pierde la legitimidad que la misma tiene. Y eso lo pasa también con el Ejecutivo, que bueno, yo lo mantengo, o sea, no hay un capital político que cuidar, por ende las acciones las van a hacer a como les interese. Ojalá yo esté equivocado y ojalá el presidente, después de un año y que hagas las reflexiones necesarias, abra las vías de diálogo, abra las vías de comunicación, porque al final todo lo que queremos es que a Panamá le vaya bien, que Panamá tenga un país en paz, que busquemos el crecimiento, que busquemos la inversión, porque los problemas siguen siendo lo mismo: educación, salud, falta de empleo, seguridad, vivienda, que no los estamos resolviendo. Llevamos un año que nos fuimos en fly, en donde no hay absolutamente nada que uno diga, mira lo que se ha hecho o lo que se logró avanzar. Se escoge precisamente mañana una junta directiva nueva en la Asamblea, que pudiera quedar en manos de la bancada de RM, es lo más seguro, que ya ha hecho acuerdos con el PRD y con algunos sectores del panameñismo, de Cambio Democrático. La pregunta que yo haría es el poder que tendría a partir de mañana dentro de la Asamblea, siendo la presidenta una figura muy cercana a Ricardo Martinelli, el expresidente Martinelli, dentro de este órgano del Estado. Y lo segundo, que ya el profesor Miguel Antonio Bernal dijo que no tiene asidero el hecho de que se esté planteando por parte de algunos colegas suyos, abogados, la revocatoria del presidente. Dice que eso no está contemplado en ningún lado. Sí, bueno, mira, aquí volvemos al tema del capital político. Cuando ves el movimiento que hay en la Asamblea, el movimiento lo está haciendo el que tiene el capital político, no es el presidente de la República. Salir con la elección, por ejemplo, de la licenciada Shirley Castañeda es afín a Ricardo Martinelli, no es afín a José Raúl Mulino, y sería un triunfo del sector de Ricardo Martinelli para demostrarle al gobierno, independientemente que digan que se apoyan mutuamente, de que el poder real o popular lo mantiene él. Así que esa es la coyuntura que vamos a tener que revisar. Con relación al tema de la revocatoria de mandato, yo también lo dije en un video, o sea, no hay una figura de revocatoria de mandato para el presidente de la República per se, como está conceptualizado la figura de la revocatoria de mandato. A nivel constitucional y a nivel legal, en ninguno de las dos normas aparece la figura de la revocatoria de mandato. ¿Qué está promoviendo el grupo que está trabajando el tema de una constituyente? Es efectivamente eso, lograr las firmas para llamar a una constituyente y dentro de las reformas constitucionales que se vayan a buscar, establecer la figura de la revocatoria de mandato de los presidentes de la República. Por ejemplo, en Ecuador existe la revocatoria de mandato de los presidentes de la República. Incluso los porcentajes son hasta menores que los que nos exigen a nosotros para otros cargos de elección. Pero eso sí tenemos que tener, ser claro y tajante, no hay una figura de revocatoria de mandato en la cual a través de firma las personas puedan ir a adherirse a la propuesta y convocar un referéndum revocatorio, porque la figura ni siquiera está conceptualizada en la ley, o sea, no está en la Constitución y tampoco está en la ley. Las fórmulas de cómo termina un gobierno antes de un mandato también lo da la Constitución y es como bien se ha explicado, a través de la renuncia, enfermedad, incapacidad, hubo un proceso o juicio político en la Asamblea Legislativa. Y no es como han planteado algunos que dicen sí, que la Asamblea pretende hacer. No, es una norma constitucional que está allí y como el presidente lo ha manifestado, él se ciña a la Constitución. Bueno, la Constitución contempla esas diferentes normas y también le da facultades a la Asamblea Legislativa para investigar al presidente cuando hay abusos y excesos en el ejercicio del cargo. Pero sí hay que dejarlo claro, la revocatoria de mandato como tal solo funciona a partir del segundo año de gestión gubernamental, que quiere decir a partir de mañana o del 2 de julio, para los alcaldes, diputados y representantes de corregimiento.
Rolando, ¿algo más? Sean independientes o sean de partidos políticos. Y en el caso de diputados, la revocatoria procede a nivel interno, según su reglamento interno de cada partido. ¿Qué visualiza usted con una elección que favorezca a la señora Castañeda, a la Shirley Castañeda? ¿Cuál es su visión de eso frente al gobierno de Mulino? Eso va a ser un pulseo, o sea, va a seguir el pulseo. Esto no es de ahora, o sea, esto es desde que Ricardo Martinelli estaba recluido ahí en la embajada. Siempre se ha estado dando ese pulseo. O sea, para Martinelli le cuesta el estar, antes estaba aquí pero encerrado, ahora está afuera, en libertad, pero está lejos. Y él quiere mantener la vigencia política que él considera que él es el dueño y el merecedor, porque él fue el que puso los votos, aportó los votos, solo con la figura de una persona prestada, que al final no le ha salido como él pensó que le iba a salir, pero simplemente lo que vamos a ver aquí va a ser un pulseo nuevamente de la Asamblea y el Ejecutivo, en donde a los puntos que puedan llegar de acuerdo, los van a trabajar. Donde no, simplemente va a haber distanciamiento. Pero reiteramos, esta es una elección mañana bien coyuntural, porque esa mayoría que se va a conseguir es endeble. O sea, está pegado con saliva, porque en cualquier momento se rompe ese tipo de alianzas, porque aquí nada más hay que recordar el pacto de gobernabilidad que tuvo Juan Carlos Varela con el PRD, que eso al final se rompió y cada uno terminó por su lado. Entonces esto es coyuntural, o sea, la mayoría esa de diputados del PRD que consideran que apoyando a Shirley le van a hacer un contrapeso al Ejecutivo, eso va a haber que verlo, ¿no? Y todavía, bueno, los números no dan y mañana será que se decidan, ¿no? Porque el gobierno, si tiene un candidato, no sabemos cuál es. Pero sí hay una oportunidad de que escojan a alguien que realmente garantice la independencia de los poderes. Esto me lleva a otro tema, señor Ruiz. Es el tema de ahora pronto, si no es que ya han empezado, se tiene que crear o ir proyectando el nuevo presupuesto para el 2026. Frente a las circunstancias que muy bien dijo usted, pues que hay un problema con la recaudación fiscal, vamos a tener nuevamente la probabilidad de tener un presupuesto nuevamente inflado. De este año tiene problemas, sobre todo después de las protestas que se dieron en los últimos 2 meses, y el próximo también podría enfrentar la misma situación. A mí lo que me preocupa de todo esto es el grado de endeudamiento que puede tener el país, porque las movidas políticas en la Asamblea generalmente van acompañadas de dinero. Así es como se manejan las cosas allá. Y me preocupa que este pulseo que vaya a tener la Asamblea con el gobierno vaya a afectar de alguna forma el presupuesto que vamos a tener que terminar pagando todos los panameños por una pugna que hay o que puede haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mira, ahí lo primero que tienen que hacer es no volver a violar la ley. Este presupuesto actual es ilegal porque se presentó fuera de término. El tema es que demandar eso en la Corte, para lo que demoran, al final cae en sustracción de materia, pero lo metieron fuera de término. Y luego vino el presupuesto que fue primero, uno que se presentó, que tenía unos recortes sustanciales, luego se rechazó, hubo que modificarlo, aumentar, pero aumentas nada más cambiando de número, pero no me dices de dónde vas a generar esos ingresos. Y pasa en muchos gobiernos, incluso gobiernos locales, en donde no tienes los ingresos necesarios para poder sustentar este presupuesto. Y la carga que trae este presupuesto de 2026 viene adicionado, que para mí fue una irresponsabilidad del gobierno, comprometerse a meter 900 y tantos millones de dólares a la Caja de Seguro Social, sin decir de dónde van a salir estos 900 millones. Si se lo vas a recortar a las entidades o de dónde lo vas a sacar. Porque yo lo que menos me quisiera esperar es que le vayas a pedir prestado a la Caja del Seguro Social
para poder darle su plata a la Caja de Seguro Social. Porque no es fácil decir, vamos a entregar 900 millones de dólares de parte del gobierno central a la Caja de Seguro Social sin tener una fuente de ingresos de eso. Y al final la deuda se sigue acrecentando porque volvemos a seguir pidiendo dinero para sufragar los gastos diarios que tiene el gobierno, especialmente en el tema de la planilla, que aunque no les guste, es la que más se lleva de este presupuesto en fondos, porque no ha existido esa reducción que en teoría se dijo que se iba a dar. Entonces tenemos un presupuesto inflado. Entonces igual, si comenzamos a sacar a gente, no estamos generando el empleo en la empresa privada para que los capte y se va a aumentar el nivel de desempleo. Así que va a ser un presupuesto bien complejo, pero también va a ser muy político en el sentido de conseguir y consolidar mayorías a través de prebendas, que es lo que se busca normalmente en la Asamblea Legislativa, y por eso usted ve la pelea constante de los diputados por formar parte de la Comisión de Presupuestos. O sea, no es porque ellos quisieran generar un mejor presupuesto, una mayor fiscalización, no, sino ver qué yo puedo sacar de esa Comisión de Presupuestos. Así que va a ser interesante para el tema político y preocupante para nosotros los ciudadanos, porque al final todo eso lo pagamos nosotros. Bien, gracias, don Roberto Ruiz Díaz, por estar con nosotros esta mañana. Excelente día. Gracias.